¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, como cada semana en punto de las 7 de la noche, casi las 7 de la noche aquí en este Parlamento en Vivo, que es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Cada jueves tenemos temas diferentes, cada jueves diputados y diputadas se dan cita con todos y con todas ustedes para tocar temas interesantes, importantes y sobre todo que están ya sentados en lo que sería la mesa de todos los mexicanos. Gracias por acompañarnos, como siempre, nuestros espacios están abiertos para ustedes, ya saben que pueden comunicarse y preguntarle directamente a los diputados y a las diputadas. El tema de este día es los jóvenes ante el COVID, desafíos y propuestas. Y por supuesto que hay muchos desafíos y también, afortunadamente, muchas propuestas. Yo soy Lilia Silvia Hernández, les doy la más cordial bienvenida y les presento a continuación a los diputados y diputadas que van a estar con nosotros. ¿Les parece bien? Está con nosotros la diputada Reina Celeste. Diputada, bienvenida. Ella es la diputada Reina Celeste Asensio Ortega de Morena. Ella es la presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenida, diputada. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto y adelante. Gracias. También está con nosotros la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez. Ella es del PRD, es secretaria de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, y también es integrante de la Comisión de Salud, integrante del Comité de Ética. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lilia. Un gusto estar acá de nuevo y saludar a todos quienes siguen la transmisión. Gracias. Y también está con nosotros el diputado Edgar Guzmán Valdés. Él es del Partido Encuentro Social, es secretario de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, integrante de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, bienvenido, gracias por estar aquí. No le escuchamos, diputado. Sí, me escuchan. Ahí está, perfecto, sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto, agradeciendo la invitación que nos han hecho para estar aquí. Como siempre, es un gusto saludarlos también a mis amigas diputadas que están con nosotros. Un abrazo. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí, diputado. Y bueno, una vez abierto, digamos, la participación que ustedes ya conocieron a las diputadas, al diputado que está con nosotros, el tema es muy interesante y a mí me da mucho gusto que además ustedes, los jóvenes, estén con nosotros y nos puedan explicar cómo ven desde su punto de vista, desde su partido político, desde su bancada, ¿cómo han visto a lo largo de toda esta pandemia a los jóvenes ante el COVID, desafíos y propuestas? Pues adelante, por favor, diputada Reina Celeste. Ok, hola, pues muchas gracias, Lilia, por la invitación al programa, a Ángel, que está detrás de cámaras, desde luego a todo el equipo de producción y sobre todo a la Coordinación de Comunicación Social de Cámara de Diputados para poder realizar esta transmisión del Parlamento en vivo. Los jóvenes ante el COVID, desafíos y propuestas. Considero que más que nada durante esta pandemia, las y los jóvenes de México hemos tenido distintas maneras de enfrentar y afrontar lo que ha sido el COVID. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la propuesta de uno de los diputados que también es secretario de la Comisión de Juventud y también es de Morena, para trabajar el tema de salud mental dentro de esta pandemia. Es muy importante para las y los jóvenes que por el hecho de a lo mejor tener un encierro, de estar viviendo lamentablemente más violencia doméstica o en el hogar, violencia de género, etcétera, se sientan un poco aprensivos, se sientan un poco depresivos y por eso es tan importante la salud mental, que además también desde el gobierno federal se han estado impulsando diferentes temas para impulsar la prevención del suicidio, etcétera. Asimismo, pues también hemos estado trabajando a través de medios digitales para implementar algunas charlas, como lo ha sido Divergencia Sexual, que han sido algunas conferencias o foros virtuales sobre materia de diversidad sexual, en el que tuvimos, por ejemplo, la asistencia y la colaboración de Olga Sánchez Cordero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y muchas otras personas con nosotras desde
Michoacán, de distintos estados del país e incluso desde algunos otros países de Latinoamérica. También estamos hablando de que justamente ayer, 12 de agosto, fue el Día Internacional de la Juventud. Por tanto, pues, al menos de manera personal, también realizamos una serie de foros virtuales que nombramos Juventud 2020, conectando acciones en el sentido de que pues, a la pandemia seguimos trabajando, seguimos defendiendo las y los derechos de las juventudes, y para ello justamente concluíamos hoy motivando a las juventudes, diciendo que vale la pena, y me gustaron muchas estas palabras, de ser y hacer política. Y desde luego pues que tenemos algunos otros proyectos como es el Parlamento Juvenil 2020, que es una propuesta totalmente nueva e innovadora que trabajaremos por medios digitales también, y que la convocatoria va a salir dentro de este marco del Día Internacional de la Juventud. Bien, pues muchas gracias, diputada. Vamos con la diputada Frida, por favor, diputada Frida. Sí, muchas gracias, Lilia. Bueno, yo creo que ahora con el tema de la pandemia, con esta crisis de salud y con la crisis económica que ya estamos enfrentando, se vislumbran y se han agudizado muchísimo más los problemas que ya existían y los retos que tenemos las y los jóvenes. Por ejemplo, el tema del desempleo. De los 12 millones de personas desempleadas de las que se está hablando en el país, 70% de las pérdidas de empleo correspondían y corresponden a personas jóvenes. El tema de la deserción escolar es otra gran problemática que hemos tenido y que ahora se está agudizando, porque se está hablando de alrededor de 1,5 millones de jóvenes que abandonarán sus estudios por diferentes motivos, por temas económicos, por temas de falta de herramientas, de equipos para continuar la educación a distancia, esta transición de educación presencial a la modalidad a distancia. Entonces, me parece que justamente ahora es cuando tenemos que ser pues muy propositivos, muy activos, tener propuestas que realmente generen un cambio estructural ante estas condiciones. Una de estas propuestas que va abanderada por varios legisladores, por varios grupos parlamentarios, si no es que todos, es el tema del ingreso mínimo vital. Y al ser los jóvenes los más perjudicados en esta pandemia, en esta crisis, pues también podrían ser los más beneficiados con este recurso, con este apoyo, que sería una medida pues de mitigación y también contemplando o contrarrestando ciertos impactos que ha tenido la pandemia. Me parece que es justamente uno de los temas más urgentes a legislar. Esto porque el ingreso mínimo vital sería un derecho y el ingreso mínimo vital de emergencia contemplaría un apoyo directo, un apoyo monetario a las personas que estén pues pasando por un momento difícil, sobre todo en temas económicos. Esto para que les permita pues contar con las necesidades más básicas: alimentación, vivienda, seguridad social, durante esta temporada de crisis económica que estamos enfrentando. Y como mencionaba, ya que los jóvenes son los más perjudicados, ya que pues estas cifras tan altas son las que reflejan pues la importancia y la seriedad que se le da a los jóvenes en nuestro país, me parece muy importante que se tomen acciones, y desde el ámbito legislativo tenemos esa gran responsabilidad y esa gran opción también para cambiar la situación actual que estamos atravesando las y los jóvenes, sobre todo, pues como bien decía la diputada Celeste, en el margen del Día Internacional de la Juventud. Muchísimas gracias. Vamos ahora con el diputado Edgar Guzmán del partido Encuentro Social. Por favor, diputado. No le escuchamos, diputado. Buenas tardes. Ahí está. Aquí batallando con la... Ahí está perfecto, diputado. Le escuchamos. Sí, no se preocupen, saludar nuevamente a mis amigas diputadas, me da gusto verlas. Ya nos extrañamos seguramente después de todo este proceso que estamos viviendo de cuarentena, y que bueno, aunque ya hemos ido por ahí a la Cámara de Diputados a tener algunas sesiones
de manera extraordinaria, pues no hemos podido como tal coincidir para sentarnos como antes lo hacíamos. Esto es parte de la nueva normalidad de la que tanto se habla. Pues creo que el tema a tratar tiene bastante pertinencia y mucha tela de dónde cortar. El momento que estamos viviendo sin duda es crucial para el país. Es un momento complicado, es un momento que también nos permite reflexionar con nosotros mismos, de encontrarnos con nosotros mismos y de pensar más allá de lo que el mismo hecho de una enfermedad está representando. Sin duda la enfermedad, la pandemia nos ha dado varias lecciones. Nos ha dado lecciones que tienen que ver con reconocer otro tipo de enfermedades que no habíamos podido visibilizar, como son otro tipo de enfermedades sociales, la indiferencia, la falta de solidaridad, el egoísmo, el oportunismo, de todo tipo, que se ha presentado a raíz de esta pandemia. Pero sin duda, el hecho que hoy nos trae a esta reunión es que las juventudes de este país la están pasando muy complicadamente con esta pandemia, de una manera tremenda. Se han visto dañados en cuanto a los estudios, aquellos que son adolescentes y que van a la secundaria, a la preparatoria, que ya están en la universidad, los jóvenes, y que tuvieron que dejar las aulas para irse a un ejercicio de confinamiento, en una cuarentena, a sus casas. Esto ha representado sin duda para este tipo de jóvenes un problema que tiene que ver hasta con lo que ya mencionó la diputada Celeste, de carácter de salud mental, donde la frustración de repente invade la mente de cada uno de nosotros, al ya no estar en contacto con amigas, con amigos, con profesores en nuestras instituciones, pero también en aquellos jóvenes que ya estaban inmersos en la vida laboral, en el ambiente laboral. Los datos duros que se nos presentan a raíz de los primeros efectos que tuvo la pandemia, deben de ser dignos de una revisión completa. Miren, tan solo de marzo a abril de este año, el número de trabajadores menores de 30 años se redujo en 375.714 plazas, lo que representa el 55% de los puestos eliminados en este periodo. 7 de cada 10 jóvenes que perdieron su empleo eran hombres y 3 mujeres. Pensemos en estos jóvenes que perdieron su oportunidad, pero también es importante que a raíz de esto pensemos en las condiciones precarias laborales en las que se encontraban. Jóvenes inmersos en mecanismos como el outsourcing, ¿no? Que no se ha podido eliminar y que tal vez tratando de hacer ahí algunos arreglos podríamos ayudar a que estos jóvenes que en estos tiempos de pandemia no sean los primeros en desecharlos, porque al final pues son jóvenes y al final no tienen derecho con las nuevas formas de trabajar, no tienen derecho a la antigüedad. Entonces es importantísimo que hoy reflexionemos sobre estos temas. Los jóvenes que estudiaban y están en cuarentena y ahorita tienen que adaptarse a una nueva normalidad, como los jóvenes que trabajaban y que fueron hechos a un lado de sus plazas de trabajo por la pandemia. Creo que es importante tener estos dos puntos en cuenta para que a raíz de esto podamos ir versando en propuestas que ayuden y que abonen desde nuestro ámbito legislativo a tratar de dar una solución. Desde Encuentro Social estamos comprometidos y más adelante podría platicarles de 3 puntos de acuerdo y 3 propuestas que hemos presentado a la Cámara de Diputados, a la Comisión Permanente en materia de juventud. Un abrazo a los jóvenes que nos ven y desde luego que sirva el Día de la Juventud para conmemorarlo con propuesta, con iniciativa y con trabajo. Híjole, pues ustedes acaban de pintar un panorama en verdad muy complicado para los jóvenes, que de alguna manera el resto de la sociedad, pues claro que nos damos cuenta y claro que sabemos, porque finalmente muchos jóvenes viven alrededor de nosotros, forman parte de nuestra familia, son nuestros hermanos, primos, tíos, etcétera. Sin embargo, hay, por supuesto, muchas cosas que tendrán que discutir ustedes como jóvenes y propuestas que tendrán que hacer para que esos jóvenes que están fuera y que votaron por ustedes también puedan tener oportunidades diferentes. Por lo pronto, nos dice aquí Rita O'Donnell, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes en México y qué han hecho desde la Comisión de Juventud? Diputada Reina Celeste, por favor.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes en México y qué han hecho desde la Comisión de Juventud? Bueno, justamente dentro de estos foros de Juventud 2020 Conectando Acciones, hemos trabajado con diferentes perfiles, entre ellos, por ejemplo, Gloria Alcocer, con quien comentábamos justamente cuáles han sido los principales problemas que enfrenta México, y ya en su momento lo comentó también la diputada Frida Esparza. Evidentemente, los problemas son una lista impresionante. Desempleo, salud, seguridad, educación, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la Comisión de Juventud? Pues primeramente, y uno de los principales problemas, desde luego, ha sido el mismo hecho de la participación política de la juventud en distintos ámbitos. Para ello, nos damos cuenta, llegando a la Comisión de Juventud, que las juventudes mexicanas ni siquiera somos sujetos de derecho, ¿no? Es decir, no estamos ni siquiera en la Constitución, en el artículo 4, siendo como entes o sujetos de derecho. Para ello, pues nosotros también presentamos ya la reforma al artículo 4 para poder ser sujetos de derecho. Por otra parte, pues también nos damos cuenta de que las y los legisladores tampoco están facultados o no estamos facultados y facultadas para legislar en materia de juventud. Entonces también presentamos la iniciativa. Y lo que estamos haciendo de manera conjunta, no solamente la comisión en la Cámara de Diputados, sino también la comisión en la Cámara de Senadores, es intentar crear la Ley General de Juventudes. Ahora bien, durante el tema específico de la pandemia o del COVID, por ejemplo, también nos hemos dado cuenta de cómo han discriminado a las y los doctores, que en lugar de que les apoyáramos, de que les aplaudiéramos, de que les agradeciéramos, vaya, todo el trabajo que están realizando, están siendo discriminados. Entonces, por ello, presenté también un proyecto que reforma al artículo 419 de la Ley General de Salud para establecer que no haya discriminación cuando los trabajadores y los doctores estén atendiendo estos problemas. Y perdón, es el artículo 149. Lo que nosotros intentamos es erradicar la discriminación que se cometa contra el personal médico durante una epidemia o contingencia sanitaria. Además de eso, pues, en este tiempo de la pandemia del COVID, lamentablemente, se está, al menos les comparto una cuestión que ocurrió en Puebla, Caracho. Lamentablemente la gente está siendo tan desinformada que están yendo a golpear a los doctores están huyendo de los pueblos porque las personas no creen que haya pandemia todavía, ni siquiera por los grandes números de fallecidos que hemos tenido en México. Entonces, para ello también fue que presenté un proyecto al artículo 149 ter del Código Penal Federal con la intención de que se tengan estas sanciones. Asimismo, pues también presenté un proyecto de decreto. Presenté un proyecto para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda a todas aquellas personas que lucharon contra la epidemia en 2020. Entonces, estamos nosotros trabajando, realizando, creando propuestas para que también se sancione desde el Código Penal a las personas que ejerzan algún tipo de saqueo, especulación de bienes, insumos médicos, medicamentos, durante una situación de contingencia sanitaria, epidemia, catástrofe, invasión o perturbación grave de la paz pública. Todos estos, quieras o no, y hay un problema fundamental que estamos viendo en este momento, es que las y los médicos adultos
están pidiendo permiso para salir de sus centros de trabajo. ¿Qué está sucediendo con la juventud? A estas personas que son enfermeras o médicos recién egresados se les está dando contrato para que ellos atiendan a la pandemia. La verdad es que mi respeto para todos ellos y ellas que han apenas egresado de la universidad y que ya están en este momento enfrentando esta pandemia. Es por eso que propusimos estas iniciativas y que esperamos que el grupo parlamentario de Morena lo respalde y también el resto de los grupos parlamentarios respondan. Pues muchas gracias, diputada. Diputada Frida y diputado Edgar, junto con esta pregunta que le hicimos a la diputada Reina Celeste, que viene parte de uno de nuestro público, esta otra pregunta más que quiero sumar para ver si ustedes también la responden, igual ya que la otra quedó respondida y ustedes tienen otras respuestas, pero de una vez. ¿Qué propuestas tienen para apoyar a la juventud en el contexto de la emergencia sanitaria? Nos pregunta Rod Zamora. Sí, muchas gracias, Lilia. Bueno, respecto a las propuestas que hemos hecho del trabajo de la comisión, pero también pues una servidora y desde, por supuesto, el grupo parlamentario del PRD, han sido pues varias y muy diversas desde el inicio de la legislatura. Uno de ellos tiene que ver con la ley del primer empleo. Esto que para que desde la ley se contemple un estímulo fiscal a pequeñas, medianas y grandes empresas que contraten personas jóvenes. Esto, primero, para que los jóvenes tengan oportunidades más parejas de contratación, porque muchas veces el pretexto es el tema de la experiencia, pero esto también nos va a servir en el tema, pues ahora que estamos enfrentando el tema de desempleo que ya mencionaba. Otro es pues que varias universidades en nuestro país, en varios estados, han estado incrementando las cuotas de inscripción, han estado subiendo los costos ahora con el regreso a clases. Una servidora pues ha presentado un punto de acuerdo para que pues las cuotas se mantengan en lo mínimo necesario para evitar temas de deserción escolar por motivo de temas económicos o de alguna carencia económica que no permita el pago a estas cuotas. Por lo tanto, también se necesita una coordinación entre los 3 niveles de gobierno para trabajar en conjunto y evitar justamente esta problemática. Otro tema que hemos promovido desde el PRD es garantizar el equipo de protección personal para todos los médicos, para enfermeras, para médicos residentes e internos, sobre todo porque nos damos cuenta justamente en esta crisis de salud que quienes estuvieron al frente de la batalla no contaron con equipo médico. Muchas veces le regalaban, yo digo que papel de China como cubrebocas, algo que no los protegía absolutamente de nada, siendo ellos quienes estaban en contacto directo con los pacientes. Entonces, esta es otra iniciativa que hemos presentado y, por supuesto, hemos respaldado y promovido el tema del ingreso mínimo vital que también pues ya he expuesto. Otras cosas tienen que ver con ciertas facultades que se le dan al INJUVE, por ejemplo, para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Esto porque si no tenemos un diagnóstico, si no sabemos dónde estamos, difícilmente vamos a saber si estamos avanzando, si estamos retrocediendo o si estamos estancados. Entonces, pues estas son algunas de las propuestas que se han hecho, hay muchísimas más. Ya se mencionó también que desde la comisión hemos trabajado en conjunto los diputados que integramos esta comisión, que somos de diferentes grupos parlamentarios, respecto al tema primero de la iniciativa que tiene que ver con la reforma al artículo 4 y 73 constitucional para las facultades que tenemos en el Congreso de la Unión respecto a legislar en materia de juventud, y también esto nos va a permitir en un futuro emitir una ley general de juventudes nacional que rija los derechos y las responsabilidades que tenemos los jóvenes de todo el país. Bien, gracias. Diputado Edgar. Diputado, justamente en estas dos, ¿qué propuestas tienen para apoyar a la juventud en el contexto de la emergencia sanitaria? Y la anterior, que era, bueno, ¿cuáles eran los principales problemas que de alguna manera ustedes ya también los fueron esbozando?
Sí, empezando por la primera, como debe ser. El tema de los problemas que enfrenta la juventud, cada vez la lista se va haciendo más grande, empezando desde la falta de oportunidades, y creo que podríamos decir también que empezando por la falta de una ley que sea que garantía de derechos de las juventudes. No es posible que en un México de desigualdades, donde tenemos una ley para distintas personas, como lo son niñas, niños, adolescentes, donde tenemos una ley para personas con discapacidad, donde tenemos una ley para adultos mayores, no tengamos o no contemos con una ley que contenga un catálogo mínimo de derechos de las juventudes. Vaya que ni siquiera se homologue en los estados el rango etario de lo que se considera juventud. Son temas que desde ahí, pues obviamente, permiten que las problemáticas de por sí existentes en la vida social puedan convertirse en problemas sin solución o en problemas que al final del día terminan por agudizarse conforme pasan los años. Yo planteé dos en el primer momento de mi intervención, porque estamos hablando de una situación propiamente de la pandemia. Podemos tocar otros asuntos, pero creo que la segunda se enfoca precisamente al contexto de la emergencia sanitaria. Si bien es cierto, hay que dejar también muy en claro que los legisladores tenemos una función que hasta el día de hoy ha quedado muy bien determinada, la función legislativa. Durante muchos años había por ahí una invasión del ejercicio legislativo dentro de la administración pública con manejos de recursos. Hoy por hoy, nuestras propuestas deben versar en función de la legislación, de la modificación de leyes, de la presentación de nuevas iniciativas. Y desde luego que en ese sentido, nosotros arropamos a las juventudes con propuestas que puedan ayudar, como las que ya mencionaron mis compañeras de la reforma al cuarto y al 73, y que ya no voy a ahondar. Lo que más podemos hacer después de presentar las reformas o las propuestas o iniciativas es los famosos puntos de acuerdo, que también son muy conocidos, que nos permiten exhortar a quienes tienen dentro de su esfera de competencia la posibilidad de hacer algo concreto y real. Hay que recordar que nosotros damos el marco legal por el cual se implementan las políticas públicas. Y en ese sentido, y preocupado precisamente por lo que ya había mencionado en un principio sobre el trabajo y sobre lo que veo que hay comentarios aquí en la transmisión respecto a la precariedad laboral de los jóvenes, respecto a que son los despedidos, al régimen laboral en el que se encuentra, la seguridad social, los créditos a los cuales pueden acceder, pues hemos hecho algunos exhortos. En mi caso, durante estos días de pandemia he presentado algunos exhortos que si bien pueden ser aprobados por la Comisión Permanente, llegarán a su destino y ellos darán respuesta, ¿no? El primero tiene que ver por exhortar respetuosamente a la Secretaría de Economía para que en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social diseñen una estrategia que fortalezca el empleo de los menores de 29 años. Fortalecerlo significaría pues ver que estos no sean hechos a un lado y que no queden vulnerables ante una situación como la que hoy nos encontramos, que de por sí terminó vulnerando a gran cantidad de personas en todo el país, pero como lo mencioné en un principio, pegó muy fuerte a las juventudes, que en la medida de sus posibilidades estas dependencias ayuden a evitar el desempleo formal de las y los jóvenes. Por eso este exhorto fue el primero que presenté, porque se me hace importante y porque conozco a muchos jóvenes que me decían, mira, bajo este régimen laboral trabajo, ya tarea nuestra será ponernos de acuerdo para que en el próximo periodo ordinario podamos sentarnos a platicar de veras sin simulaciones respecto a lo que el outsourcing ha representado en este país, sobre todo para las y los jóvenes. El segundo punto de acuerdo que presenté, que tiene que ver también con el tema del COVID, es el exhorto respetuoso al titular del Ejecutivo Federal para que considere estímulos fiscales a las empresas que se encuentran vinculadas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que cuando estos jóvenes terminen su capacitación puedan tener ahí mismo un trabajo y sean contratados una vez que se les ha apoyado a todos los que están vinculados con un apoyo, un estímulo fiscal, ¿sí? Esto sería fundamental porque he escuchado a muchos académicos y a muchos estudiosos decir que efectivamente
el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no va a resolver el problema de fondo. Eso nos queda clarísimo. Y que al final del día no puede ser como tal la solución a tan grande problema que tenemos de incorporar a la vida laboral a nuestras juventudes. Sin embargo, ha sido hasta el momento un buen ejercicio que, si bien podemos seguirle observando y seguirle proponiendo algunas ideas con las que pueden ir mejorando, ha sido un gran intento el que ha hecho este gobierno de la República por llegar a estas juventudes. Por eso he propuesto que no se quede nada más en la capacitación, que se revise a quienes están formando en estos grupos y que al final, con este estímulo fiscal que pueda darles el Estado, ellos puedan a su vez adquirir un trabajo. Al concluir la capacitación, los beneficiarios podrían acceder a mes 13, lo cual no es una extensión del programa, sino es una estrategia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y el tercero, bueno, que tiene que ver también con el trabajo y desde luego también con la seguridad. Darles el trabajo a los jóvenes implicaría que estos encuentren algo en que ocuparse, darles garantías de estudio, y también tiene que ver con no solicitar cuotas en las instituciones. Hemos visto cómo hoy la gente lamentablemente tiene que decidir entre comer, llevar algo a la mesa, a la casa, o pagar una cuota, pagar una inscripción. Nosotros consideramos que, siendo constitucionalistas, tendríamos que respetar la gratuidad de la educación y hacerla valer. Entendemos que se dan algunas, no son llamadas cuotas, nosotros conocemos cuotas, pero sí, así lo son, así se presentan. Por eso presenté un punto de acuerdo para eliminar las cuotas y, de ser posible, dar un reembolso, porque ahorita los jóvenes y los niños no van a tener estudio en las aulas. No sabemos hasta cuándo las condiciones de esta pandemia y las fases nos permitan regresar a la normalidad. Hemos visto cómo países regresaron a las escuelas y tuvieron de inmediato, a los pocos días, nuevos rebrotes. Entonces, por eso no creo prudente ahorita estar pidiendo una cuota. Además, jóvenes pues sin trabajo, sus papás, algunos que dependen de sus padres, pues obviamente se las están viendo más complicadas. Son 3 cosas que hemos propuesto desde Encuentro Social y que sin duda seguiremos respaldando, más las otras que no tienen que ver propiamente con la pandemia, pero que van junto con pegado. Bien, gracias. Nos hacen otra pregunta. Nos dice Valleca, con la diputada Reina Celeste, vamos. Escuché en radio que invitan a un parlamento, pero ¿cuál es el objetivo y de qué se va a tratar? Diputada. Vamos con la diputada Reina Celeste. Escuché en radio que invitan a un parlamento, pero ¿cuál es el objetivo y de qué se va a tratar? Perdón, esto siempre quito el micrófono para que no haya interferencia y luego se olvida que escuché en radio que invitan al parlamento, pero ¿cuál es el objetivo y de qué se va a tratar? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente ya está en radio y también muy pronto ya en redes sociales. Estamos invitando al Parlamento 2020 Jóvenes Unidos en la Distancia. ¿Cuál es el objetivo de este Parlamento? A diferencia de muchos otros parlamentos en los que las y los jóvenes llegan al Parlamento presentando alguna iniciativa, hoy queremos hacer algo más incómodo. ¿De qué se va a tratar? Por ejemplo, tú, Babieca, desconozco si eres hombre o mujer, pero por ejemplo tú puedes enviar un video de 1 a 3 minutos en el que digas qué estás haciendo como joven, por ejemplo, si eres empresario o emprendedor, qué estás haciendo y por qué tu negocio puede ayudar a transformar tu pueblo, tu ciudad o a nuestro país, México. Si eres un joven que se dedica al arte, a la cultura, manda también tu video para que sepamos sobre todo qué es lo que están haciendo las y los jóvenes de México por cambiar a México, por transformar a México. Además de esto, también estamos esperando que, derivado de todo el trabajo que se realice por estos 3 días, que va a ser de manera totalmente virtual y digital, este Parlamento, al final podamos tener con nosotros las propuestas de iniciativas
para que las podamos presentar como comisión desde la Cámara de Diputados y que sigamos avanzando. En palabras simples y resumidas, más o menos de esto se trata, de que sí nos presenten sus iniciativas, pero más allá de sus iniciativas es qué estamos haciendo las y los jóvenes de México por transformar a nuestro país. Se escucha un poco mal, diputada. Le gustaría, es que escuchamos un poco mal, ¿le gustaría que retomáramos ahorita? ¿Vamos con otra diputada y retomamos con usted? ¿O quiere intentarlo para ver si se escucha mejor? A ver, pues igual sí. Ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Ah, ok. Bueno, comentaba que este Parlamento Juvenil 2020 va a tratar más que nada acerca de todo el trabajo que estamos desarrollando las y los jóvenes desde distintos lugares de nuestro país. Si eres una joven o un joven que se dedica al arte y la cultura, ¿cómo desde el arte y la cultura promovemos que las y los jóvenes también participen? ¿Cómo un joven empresario está participando para la economía de México y porque su negocio, así sea una taquería, va a producir y va a desarrollar mejores condiciones económicas para su bienestar y para el de la sociedad? Entonces, para ello, la convocatoria va a salir el 15 de agosto. Esperamos que en esta misma nos manden un video muy corto de 1 a 3 minutos que nos platiquen qué es lo que están realizando y que al final del Parlamento podamos tener nosotros propuestas de iniciativas más concretas para que las podamos presentar como Comisión de Juventud y Diversidad Sexual en la Cámara de Diputados y que sus propuestas también se hagan una realidad. Nos pregunta ahora Carlos Peralta, nos dice, vamos con la diputada Frida, ¿qué acciones tomará el Poder Legislativo para poder mejorar las condiciones laborales de las nuevas generaciones? Porque si bien esto es específicamente enfrentando el COVID y demás, pues también ellos quisieran como algo más tangible, algo más rápido, algo que pudiera de alguna manera ayudarles en estos momentos. Sí, por supuesto. Bueno, hay muchísimas propuestas que se han impulsado desde el Poder Legislativo. Un tema es la legislación sobre el outsourcing, que pues afecta en gran medida a las y los jóvenes que bueno, trabajan en diferentes áreas, pero que sin embargo hemos visto que no son derechohabientes o que no tienen acceso a todos los derechos que deberían de tener en un trabajo formal. Esto tiene que ver con el tema de la seguridad social. La mayoría de los empleos que tienen los jóvenes pues son en el ámbito informal, mal pagados, sin prestaciones, sin servicios de salud y con salarios pues muy precarios que realmente no permiten pues contemplar todos los gastos pues básicos, más básicos de las personas jóvenes. Ante esta pandemia han sido muchas las problemáticas que han resaltado y sobre todo en jóvenes que se encuentran pues en algún grupo vulnerable, por ejemplo las madres jóvenes solteras, los jóvenes indígenas también, los jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBT. Entonces, justamente en estas áreas que son las más vulnerables, me parece que es donde debemos estar trabajando. También contemplar las carencias que han tenido y la falta de acceso para el ejercicio pleno de sus derechos los jóvenes con discapacidad. En este sentido, si bien la legislación que realizamos desde Cámara de Diputados tiene que ir orientada y tiene que tener una perspectiva de juventud, también tenemos que entender que la realidad de las juventudes es muy diversa en todos los estados y pues en cada municipio del país las realidades a las que se enfrentan los jóvenes pues es muy diferente y en ese sentido se han tomado medidas para priorizar la atención a las carencias de jóvenes que pertenecen a grupos vulnerables y sobre todo enfocado en el acceso a conseguir un empleo formal con prestaciones y con todas las seguridades que debería de contemplar.
Me parece importante aquí hacer un agregado sobre el Parlamento Juvenil. Celeste ya nos comentaba algunos de los requisitos, pero lo que me parece muy importante es que es justamente en este Parlamento donde los mismos jóvenes tienen la oportunidad de mostrarnos las propuestas que tienen, de exponer las ideas, y esto es un material que siempre hemos rescatado desde la comisión y que rescatamos también desde la Cámara de Diputados. El año pasado tuvimos oportunidad de hacer el Parlamento Juvenil Consultivo referente a la Ley General de Juventudes que se está construyendo, y este año hemos adaptado todo este material, todas estas actividades a un sistema a distancia para pues contar con la sana distancia, para reducir lo más posible pues el tema de contacto y por ende de contagios. Entonces, yo quisiera hacer una invitación a todas las jóvenes y los jóvenes que nos están viendo a que participen en este Parlamento. Es muy importante su voz, es muy importante que ustedes nos comenten y nos platiquen sobre su realidad, porque en base a eso nosotros podemos conocer y podemos comprender muchísimo mejor y con esto tomar acciones en las comunidades de donde son originarios los jóvenes, pero también estas acciones y estas propuestas traducirlas a una ley para que sea pues una perspectiva que impregne a todo el país. Entonces, pues sin duda es muy importante y ojalá, estamos esperando muchísima participación y ojalá esto pueda ser pues una propuesta para hacer escuchar las ideas de todos los jóvenes. Así es. Muchas gracias, diputada. Nos pregunta Enrique Álvarez, diputado Edgar, muy rápidamente, porque creo que usted ha abundado mucho de esto, pero nos dice él que cuál es la agenda que tiene la Comisión de Juventud durante el periodo legislativo, que ya también nos explicaba la diputada Frida, qué ha hecho la Comisión frente a los problemas de salud, economía, empleo que enfrentan los jóvenes frente al COVID. Diputado, por favor. Diputado. Sí, muchas gracias por la pregunta. Enrique Álvarez, aquí estaba leyendo que ya son como 3 preguntas que hace. Voy a tratar de resumirlas. Me da gusto que los jóvenes pregunten, que participen en política, pero sobre todo, como un pequeño mensaje, sí me llama la atención que antes las juventudes pues difícilmente participaban. Hoy la juventud se interesa en política por un idealismo generoso y no nada más por una voluntad de poderío, como constantemente se piensa en la política. Y quienes estamos aquí inmersos, pues tenemos un gran deber, el deber de responder desde a lo que en nuestras facultades compete. Hoy nos preguntan, bueno, ¿qué hemos hecho en este caminar con la pandemia respecto a la crisis ocasionada por el COVID? Yo hablaba, como la diputada también, cada una por su cuenta, de algunas iniciativas, algunas con proyecto de decreto, algunas de reforma o algunos puntos de acuerdo en la materia, tanto en salud, tanto en economía, tanto en cuestiones de trabajo, y que cada uno pues atinadamente ha presentado según su estudio, su análisis, su contexto, y que déjame decirte que son interesantes para no andar tanto porque ya las planteamos los 3 legisladores. Sí quisiera decirte que es bueno que cada uno de los diputados pues las haga conocer en nuestras plataformas de redes sociales, en nuestro Facebook, y puedan conocer qué hemos hecho en materia de salud, economía y empleo. Lo que sí es un hecho es que no necesitamos remedios a medias o curitas que puedan solucionar un asunto porque se visualiza por el hecho de una pandemia, lamentablemente. Es una de las lecciones que tenemos que aprender, sino más bien entrar al fondo del problema, al fondo de la garantía del derecho de los jóvenes al trabajo, que tendría que estar reconocido en una ley que seguramente será la Ley General de Juventudes, para que así, una vez garantizado este derecho en una ley, los jóvenes no tengan que estar recurriendo a la jurisprudencia para resolver un asunto de cualquier índole, pero en este caso hablando del ámbito laboral, ¿no? Muchos de los jóvenes tienen que recurrir a ámbitos de la justicia para que puedan resolver algunos asuntos, porque no tenemos una ley de fondo que garantice estos derechos. Por ejemplo, hablábamos del empleo. Efectivamente, el empleo se ha convertido en un gran problema. Sin duda, el problema del empleo de los jóvenes ha sido la precariedad laboral y las condiciones. Por eso lo dije hace rato y lo reitero, que
tendremos que poner en la mesa nosotros como comisión y tal vez sentarnos a platicar, ya no cada quien por su lado, hacer una iniciativa o presentar un punto de acuerdo. Sentarnos a platicar sobre las condiciones laborales de las juventudes, replantearnos el problema del outsourcing, porque algunos hablaban de que era importante eliminarlo, algunos comentan que no, que hay que regularlo. Sentarnos a platicar y ver el efecto que ha tenido en las juventudes. Si bien se han creado empleos que han terminado siendo empleos precarios, empleos sin prestaciones, empleos mal pagados, empleos donde no se tienen algunos derechos laborales adquiridos como la antigüedad, pues hay que replantearlo, hay que ponerlo en la mesa y a nombre de todos los jóvenes de este país presentar una propuesta que sea valorada. Yo creo que abonar a este tipo de propuestas no tiene nada que ver con llevar la contraria a algunas ideas del gobierno. Ser crítico hoy en día significa presentar una propuesta, así vaya un poco distante de las propuestas y las políticas públicas que implemente este gobierno. Creo que esa es la visión, así que hemos hecho mucho y tenemos un trabajo grande por hacer, porque veo que también el mismo Enrique pregunta sobre qué ha pasado con los trabajos realizados de Parlamento, ¿no? Y las propuestas que se hacen los jóvenes. Pues yo creo que vamos bien, vamos caminando y que este periodo, dentro de la agenda legislativa de esta comisión, esté el sacar ya la Ley General de Juventudes. Ya se están planteando posibles escenarios, posibles borradores, pero es importante hacerlo y no dejarlo a medias. Claro ejemplo lo tenemos. En el Parlamento Juvenil 2019 los jóvenes dijeron, vamos a hacer un exhorto al Senado y a quien tenga que hacerse, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud. ¿Sí? Afortunadamente lo presenté hace unos meses y fue aprobado en la Comisión. Ya no más falta que se apruebe en el Pleno y pase al Senado. Pero fue un compromiso que tuvimos con las juventudes de hacerlo. Ahora mismo no podemos tampoco dejar pasar la Ley General de Juventudes. Y culmino aquí a mis compañeras legisladoras, a la Junta de Coordinación Política, a darle prioridad, porque desde 1999, que fue creado el INJUVE, no ha habido una legislación tan importante en la materia. ¿Cuántas legislaturas pasaron y no se hizo la Ley General de Juventudes? ¿Cuántos intentos? Hoy tenemos la oportunidad y creo que los jóvenes de México la merecen. Muchas gracias. Pues y justo en ese sentido, diputada Celeste, diputada Reina Celeste, nos pregunta, es la siguiente pregunta, Enrique nos dice, ¿y en qué momento de elaboración se encuentra la Ley General de las Juventudes? Porque ustedes han hablado de esa ley, pero el público quiere saber un poco más, bueno, ¿en qué momento están, no? Ok, bueno, para que podamos comprender en qué momento estamos, es necesario comentar algunos antecedentes de cómo hemos trabajado o abordado el trabajo de la Ley General de Juventudes. Nosotros como comisión hemos trabajado, la verdad considero que de manera muy distinta a lo que se ha trabajado en algunas otras comisiones, en las cuales todos se quieren llevar, digámoslo así, el crédito o el protagonismo de presentar la ley. Nosotros, a diferencia de algunas otras comisiones o diputados y diputadas, estamos trabajando de manera conjunta. Ejemplo de ello es la diputada Frida, el diputado Edgar, que están aquí presentes, en la que desde el principio establecimos, vamos a caminar conjuntamente para elaborar la Ley General de Juventudes. ¿A qué me refiero en conjuntamente? Que salga esta ley desde la Cámara, desde la comisión específicamente. Es decir, que no solamente una persona, un diputado o una diputada la presente. Para ello, iniciamos una ruta de foros juveniles que llamamos Jóvenes, Cámara y Acción. En estos foros juveniles que tuvimos de manera presencial anterior a la pandemia, de hecho que iniciamos en 2018 y 2019, nos fuimos a más de la mitad de los estados de la República Mexicana, preguntándoles a las y los jóvenes de México ¿cuáles consideras que son los problemas que más tenemos las y los jóvenes? ¿Cuáles consideramos que han sido nuestros derechos más vulnerados? ¿Cuáles consideramos que son los derechos que no deben de faltar en la Ley General de Juventudes? Y bueno, después de todo esto, y como bien lo comentaba también ya Edgar hace un momento, tenemos en este momento todas las condiciones a favor para que pueda salir adelante esta ley.
¿A qué me refiero? A que justamente desde el hecho de que la estamos empujando distintos grupos parlamentarios, es posible que se pueda aprobar con mayoría. La Junta de Coordinación Política también ha dado el respaldo. ¿Qué ha sucedido? Se presentó ya la reforma al artículo 4 y 73, que son fundamentales para que nosotros podamos avanzar en el proceso de la Ley General de Juventudes. Sin embargo, no esperábamos la pandemia del COVID-19. Entonces, se presentaron estas reformas en el Senado, en la Cámara de Diputados también desde abril. Sin embargo, pues sabemos que para las reformas constitucionales es necesario que se aprueben en más del 50% de los estados para que se pueda hacer de manera legal. Entonces, estamos ya, incluso el diputado Edgar, también me parece que es de la Comisión de Puntos Constitucionales, al igual que el diputado Alejandro Viedma, y ellos dos han estado muy pendientes de que dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales se avance con este tema. A lo que sabemos, ya tenemos el dictamen en favor de las reformas a estos dos artículos. Sin embargo, vamos a tener que esperar los tiempos para que, pues por la pandemia, podamos seguir avanzando. En conclusión, consideramos que nosotros y nosotras como jóvenes somos la generación que esperamos ya llevar a cabo las reformas al cuarto y al 73. Y queremos pedirles a todas las y los jóvenes de México que se postulen en las siguientes elecciones, porque necesitamos que esta ley siga adelante y posiblemente los tiempos ya no nos den. Quedará en septiembre, iniciamos el siguiente periodo ordinario y casi estamos seguros que lo que más podremos avanzar es en la reforma constitucional. Así que pues será también tarea suya, jóvenes, que nos sigan respaldando en este gran proyecto. Bien, pues muchas gracias, diputada. ¿Qué les parece si empezamos la ronda de conclusiones? Voy con la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez del PRD. Si usted quiere agregar algo y su conclusión, por favor, diputada. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo únicamente quisiera agregar un punto con el que seguimos pendiente, que es el tema de garantizar el acceso de los jóvenes a cargos de representación popular, a cargos de toma de decisiones o como servidores públicos. Esto porque, bueno, somos casi el 30% de la población, un número muy importante que definitivamente inclina la balanza para un lado o para otro en la toma de decisiones, y justamente por eso mismo nosotros debemos estar representados por las y los jóvenes. En este sentido, me parece que debemos de cuestionarnos qué tan sencillo, qué tan fácil es para las mujeres, para los hombres jóvenes poder acceder a una candidatura o poder acceder a un cargo de representación como legisladores, como presidentes municipales, etcétera, en toda la gama que existe en el servicio público. En este sentido, me parece que seguimos con una deuda importante, así como garantizar, como ya mencionaba anteriormente, pues los jóvenes que se encuentran en situaciones aún de mayor vulnerabilidad. Y este es un tema que sin duda debemos de trabajar. Mientras más jóvenes tengamos en estos cargos de toma de decisiones, es más probable que más jóvenes legislen sobre ello y que las problemáticas que enfrentamos todos los días las juventudes pues sean trabajadas de diferentes perspectivas y desde el área y el ámbito de cada uno de estos representantes jóvenes. Y para concluir, bueno, pues yo cerraría con que el panorama que tenemos los jóvenes es muy complicado. Me parece que desde el gobierno federal se debe de rectificar muchísimas decisiones que se han tomado. El enfrentar estos problemas para los jóvenes dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en este momento y si son favorables o no para las juventudes. Me parece en el tema del ingreso mínimo vital,
que es muchísimo más importante el apoyo a los jóvenes que han quedado desempleados o que han tenido que renunciar a continuar sus estudios por falta de recursos. Es más importante apoyarlos en este momento de urgencia que se necesita para el día de hoy, a pues continuar con megaobras como el Tren Maya y como una refinería. Yo cerraría con esto y bueno, tendría que despedirme porque ya tengo que pasarme para una reunión, pero les agradezco muchísimo a mis compañeros legisladores, a las personas que nos siguieron en la transmisión y a ti, Lilia, por tu conducción siempre pues muy, muy oportuna y pues que nos ayuda bastante acá en Cámara de Diputados. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias, gracias, diputada Frida. Gracias. Ha sido la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez del PRD y diputado Edgar Guzmán Valdés del Partido Encuentro Social. Su conclusión, por favor, diputado. Pues antes que nada agradecerte, Lilia, por esta oportunidad que nos das de llegar a los jóvenes a través de la página oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pues me resta decir que en este México, donde más de 37 millones de personas somos jóvenes y representamos el 31.4% de la población, casi la tercera parte, y además una importante población económicamente activa, no es justo que estemos desprotegidos en nuestros mínimos derechos. Que este ejercicio que hemos realizado hoy sirva de reflexión para entender en qué momento nos encontramos, sirva para reflexionar en aquello en que no hemos avanzado, en aquello en que no hemos caminado y que lamentablemente a veces queda en meras y buenas intenciones. Es importante que nosotros como legisladores escuchemos a través de los parlamentos abiertos, pero escucharlo significa también incidir en las propuestas que ellos dan y tratar de materializarlas. Nosotros tenemos ese compromiso con la sociedad, somos los portavoces de las juventudes y no podemos permitir que sigamos siendo ninguneados o tratados como neófitos en la materia porque simplemente no cumplimos con la experiencia que se debiera para participar en procesos electorales, para ser legislador, para ser presidente municipal, para participar en la administración pública. Creo que es el momento de la juventud, como en todo momento de la historia siempre lo fue. Lamentablemente, actitudes como estas, sesgadas y que de alguna manera tienen un tinte discriminatorio, pues no hemos podido avanzar en materia de juventud. Yo les diría a estos jóvenes que nos preguntan, bueno, sobre también nuestras visitas a los distritos, al acercamiento con la gente, que es sin duda lo que mantiene al final del día a un político bien parado. El acercamiento con la gente, el entendimiento con los suyos y la verdadera representación popular. Hoy en nuestras manos tenemos el papel de representar a las juventudes. Y en lo que a mí respecta, estaré pugnando dentro de la comisión, dentro de la Cámara de Diputados, para que podamos avanzar lo que más podamos. Entendemos que la pandemia se atravesó, pero no puede ser pretexto para no avanzar en el ámbito legislativo, sobre todo en materia de los jóvenes. Así que agradezco mucho a ustedes la oportunidad, Celeste, por acompañarnos, también por hacer equipo como siempre. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Y vamos con la conclusión entonces de la diputada Celeste, por favor. Diputada Celeste Asensio Ortega de Morena. Su diputada. Muchísimas gracias nuevamente al Parlamento en Vivo. Quiero comentar, porque por ahí he estado leyendo en algunas opiniones, no somos de los viejos políticos, no somos de los políticos de antes. Para ello, como bien lo ha comentado el diputado Edgar, respondía yo ahí algunas de las preguntas. Vivo en Paracho, me siento orgullosa de ser una diputada joven, de ser una mujer, de ser indígena y desde luego también de tener una orientación sexual distinta a la de la mayoría. Para ello, al vivir en Paracho es porque convivo con mi pueblo, convivo con mi ciudad, convivo a diferencia. Por ejemplo, les voy a decir un dato que ocurrió hace apenas como 15 días, porque aún con COVID seguimos trabajando y el hecho es solamente mantener la sana distancia, usar los cubrebocas y mantener todas las medidas de sanidad correspondientes. Hace 2 semanas estuve en Zacapu, ni siquiera en una reunión multitudinaria, fue una reunión en la que se reunieron apenas 10, 12 mujeres
en una colonia que ni siquiera está todavía pavimentada y en la que cuando les pregunté cuántos diputados y diputadas han venido de esa colonia, después de las elecciones, la respuesta fue, eres la primera. Entonces, en cuanto a los cargos de elección popular, considero que si tenemos derecho a votar, también necesitamos el derecho a ser votados. Les pongo otro ejemplo, en el estado de Michoacán, para llegar a la gobernatura del estado, se requieren 35 años de edad. Para eso estaríamos hablando de que se necesitaría una carrera política de al menos, no sé, 10 años, pero entonces tenemos que cambiar y es ahora, somos nosotros y nosotras, las juventudes mexicanas, las que tenemos que dejar ya de criticar, de quejarnos y tenemos que comenzar a accionar. Considero que tenemos una obligación moral con esta sociedad y que no somos el futuro, ya somos el presente de México y por eso les pido que cultivemos acciones y que sigamos trabajando. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todas y a todos, en especial a las personas que nos estuvieron acompañando. Muchísimas gracias, diputados. Muchísimas gracias, diputada Reina Celeste, y muchísimas gracias, diputado Edgar Guzmán, por haber estado con nosotros aquí en Parlamento en Vivo. Es un espacio que se abre cada jueves en punto de las 7 de la noche, más o menos, generalmente a las 7 de la noche, para que todos los que quieran entrar en contacto con ustedes, con las diputadas y los diputados, les hagan las preguntas directamente. Y nada mejor que un diálogo así para que ustedes también puedan saber de las inquietudes de la gente que los eligió, ¿no? Y que las eligió. Y bueno, pues aquí estamos siempre en Parlamento en Vivo, que es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Encantados de tenerlos cada semana. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy en este programa que es Los Jóvenes ante el COVID, desafíos y propuestas, y ya vemos que son muchas. Muchísimas gracias, que tengan buena noche, y a todo nuestro público, en punto de las 7 de la noche, el próximo jueves estaremos con ustedes nuevamente. Yo soy Lilia Silvia Hernández, me despido.